del gestor. ¿Qué significa esto? En el negocio en participación es un contrato que van a poder ustedes distinguir dos tipos de partes. Por un lado, los llamados partícipes, y por el otro lado, los llamados gestor o los gestores, ¿sí? Al partícipe, ustedes tienen que entender en realidad que va a ser aquel que va a hacer el aporte de capital, el aporte dinerario. Ustedes piensen, por ejemplo, en aquel emprendedor que tiene una empresa de indumentaria, pero en realidad tiene todo el capital, pero quiere crecer, ¿sí? Quiere innovar, quiere salir un poco más allá de lo que es el mercado interno, quiere entonces decir expandirse. Y va a reunirse con lo que es la figura de lo que es el llamado gestor. Este gestor, por el otro lado, o los llamados gestores, son aquellas personas que se van a caracterizar porque van a aportar ya sean tecnologías nuevas, conocimientos, un know-how, algún aporte en lo que es alguna tecnología, ¿sí? Por ejemplo, una agencia de marketing, ¿sí? Una agencia de marketing que pueda ayudar a crecer a este emprendedor de indumentaria. Pueden reunirse ambos y formar parte de lo que es la suscripción de un contrato de negocio en participación. La idea es con aportes comunes puedan llevar a concretar operaciones determinadas, uno más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del negocio en participación, es necesario identificar a estas partes. Por un lado, lo que es el partícipe y por el lado, el gestor. ¿Por qué es importante? Porque también va a depender acá respecto a lo que es la responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este partícipe, de este que va a aportar solo lo que es el capital, su responsabilidad se va a limitar a ese aporte. En cambio, el gestor va a ser quien en realidad sea la cara visible frente a los terceros. Y por lo tanto, su responsabilidad va a ser una responsabilidad ilimitada, pues este mismo asume la administración de lo que es ese capital y va a tener una obligación respecto al partícipe o a los partícipes respecto a la información y rendición de cuentas. Esto es, el gestor o los llamados gestores deberá dar cuenta con documentación fehaciente cuáles son los destinos de este capital, cuáles son los objetivos que se están planteando y los resultados, ¿sí? Por eso, la responsabilidad de este lado ilimitada que tiene el gestor. Y tal como lo dice, entonces, es decir, la definición de lo que es el Código Civil, todo lo que son las operaciones se van a hacer a la cara entonces visible frente a terceros de parte de lo que es el gestor. Atrás van a estarlo entonces, es decir, estos partícipes. Este negocio en participación en realidad es la forma típica más simple de los contratos asociativos. En realidad no exige ningún tipo de denominación, ¿sí? Esta reunión y este contrato únicamente puede perfeccionarse mediante lo que son cláusulas que establezcan perfectamente qué se va a aportar, cómo se va a aportar y qué operaciones se van a hacer con ese aporte, ¿sí? No exige tampoco una formalidad específica y por lo menos en este tipo de contrato, que es el contrato asociativo de negocio en participación, tampoco se exige que se inscriba en el registro público, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto entonces? Tenemos un negocio en participación donde vamos a distinguir entonces, decir, dos partes, Sí. los partícipes y los gestores, ¿sí? Profe, hace ratito dijo el profesor en la filmina anterior al respecto que se tenía que inscribir en el registro público el contrato y acá dice usted que no Bueno, lo esta es entiendo. una particularidad de del contrato asociativo de negocio en participación. El Código Civil, en realidad, por eso les dije que en realidad esta es la forma típica más simple. En este caso no exige que se inscriba en el registro público, pero sí tiene efecto entre lo que son las partes, porque son las partes las que se han obligado a hacer este tipo de contrato, ¿sí? Creo que la filmina anterior dice algo así, que produce efectos, creo que decía que produce efectos entre las partes a pesar de la falta de inscripción. ¿A eso creo que te referís? Los contratos van a producir siempre efectos entre lo que son las partes. El único contrato Ahí asociativo... volví a eso, para que... ¿Ahí? Sí, sí. ¿Qué es eso de lo que se refiere, no?
Supongo que sí. Sí, sí, sí. Sí, el único contrato asociativo, porque después vamos a ver que los otros, tal como lo dijo el profesor, exigen en sus formalidades ciertos requisitos, ¿sí? Por lo menos el negocio en participación no me exige la inscripción en el registro público, ¿sí? Por eso hablamos de uno de los contratos asociativos más simple en cuanto a lo que es los distintos tipos. En ese ¿Respondida? punto sería importante que ustedes piensen, no sé, supongo, que sería importante que ellos piensen los efectos frente a los terceros, porque ese es el punto de la inscripción, de darle publicidad al acto jurídico con la inscripción en el registro. Que es lo que nosotros estamos Acuérdense, buscando frente a los terceros. Por ejemplo, una pregunta así como que podría ser general. ¿Con qué patrimonio responde el gestor frente a los terceros? Que esa es una posible pregunta del cuestionario de asistencia. De los partícipes. ¿Estás seguro? acuérdense el tipo de responsabilidad del gestor. Responde con su capital, con su Subsidiaria, patrimonio. profe, la responsabilidad subsidiaria. O sea, lo único que ¿Lo haría el lo dijo la profesora? ¿Cómo, Roberto? Lo único que haría el gestor es administrar el capital que ha aportado el partícipe, digamos, y en ese caso respondería con ese capital, pero que formaría parte del patrimonio del gestor, digamos, ¿no? Sí, bien. Tenemos una responsabilidad Ahí es. ilimitada. Acá está la característica en particular que tiene este tipo de contrato, ¿sí? El gestor tiene una responsabilidad ilimitada y va a ser el último y el único legitimado para demandar y para ser demandado. Acuérdense que en este caso el gestor es la cara visible, ¿sí? Más allá del contrato que nosotros tenemos con el partícipe quedaría oculto frente a terceros, ¿sí? No obstante, los efectos entre las partes, entre gestor y partícipe, se dan debido, entonces, a la suscripción de este tipo de contrato asociativo. Vean la particularidad y la diferencia que van a tener este tipo de contrato con otros, siempre y cuando ustedes tengan que evaluar el objetivo o el fin que quiera el día de mañana su cliente o a quien ustedes van a asesorar o dependiendo de la situación, ¿sí? Por eso les decía, este partícipe, ustedes imagínense a alguien que tiene un dinero para aportar y que quiere crecer, que quiere generar algo más, pero de parte del otro lado va a buscar a un gestor, quien tiene, entonces, esas técnicas, esa tecnología o ese algo más que puede aportar, pero también va a implicar una responsabilidad mayor porque va a ser él, en realidad, el que va a poner la cara visible frente a los terceros, ¿sí? Por un lado, entonces, ahí lo distinguimos bien a lo que son las partes, entonces ustedes cuando hablamos de contrato asociativo de negocio en participación, siempre distingan lo que es la actuación de lo que es los partícipes o partícipe y la del gestor o lo de los gestores, ¿sí? Seguimos entonces, acá nosotros le pusimos un ejemplo, si quiere alguien leerlo, si no se me duermen. Ya se me durmieron. Creo que ya se me durmieron. Sí, por favor. Una empresa dedicada a la elaboración de indumentaria. Celebro contrato con un proveedor extranjero para producir con un nuevo género textil. Necesita instaurar su consumo en el medio, por lo que cuenta con una agencia de marketing, la que a su vez debe contratar o influenciadores. Influenciadora. Sí. Entonces, piénsense en eso. Todos quieren crecer, todos quieren obtener mayores resultados, pero en realidad tengo por un lado un partícipe que tiene solo entonces un capital y necesita a alguien con experiencia dentro de lo que es el mercado que me permita entonces generar resultados óptimos, ¿sí? Cuando hablamos de lo que era la libertad de formas, habíamos dicho anteriormente que en realidad lo que sí es importante indicar en lo que es en el contrato son estos 3 puntos. ¿Qué se aporta, cómo se aporta y qué se va a realizar con esos aportes?
De ahí de la mano, entonces, decir, de la obligación que tiene el gestor, del deber de información y de lo que es la rendición de cuentas de qué se está haciendo con ese capital, ¿sí? Entonces, esto es uno de los tipos de contrato asociativo que vendría a ser el negocio en participación. Vamos a ver otro. A ver si pasamos la filmina, Dani, por fin. Otro de los tipos de contratos asociativos es la agrupación de colaboración, ¿sí? A partir del artículo 1453, ustedes lo van a ver enunciado dentro de lo que es el Código Civil y Comercial y con lo que es la regulación que este prevé. Ahora, la agrupación de colaboración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Ya sean las personas humanas o las personas jurídicas, se reúnen para formar, valga la redundancia, se agrupan, entonces decir, y forman lo que es una organización común. ¿Con qué finalidad? El código prevé que va a tener la finalidad, ya sea de facilitar o desarrollar las actividades de esas personas, ya sean humanas o jurídicas, o de perfeccionar o incrementar resultados de tales actividades, ¿sí? Piensen ustedes en en una empresa que en realidad, a ver, como creo que tenemos el ejemplo de la farmacia, tiene una farmacia y tiene el objetivo de capacitar a sus empleados, ¿sí? Materiales, prácticas, cursos. Piensen ustedes todos los gastos que puede generar para una empresa únicamente la capacitación de sus empleados. ¿Esta empresa qué puede hacer? Buscar otras empresas que puedan tener el mismo rubro o no, o rubros similares, y reunirse 5 o 6 farmacias y llevar a cabo lo que es una organización común, que tenga por el objetivo la capacitación de sus empleados. ¿Qué crean? Van a crear un fondo común con aportes que van a hacer cada una, pero bajo ningún punto de vista esta organización común, que solo va a tener por objeto capacitar a los empleados y por ende el beneficio le va a repercutir a cada una de ellas, nada tiene que ver con el desarrollo o la actividad específica de cada una de las empresas, que va a seguir funcionando de forma separada, ¿sí? La agrupación de colaboración es un tipo de contrato que por lo general se prevé mucho también para desarrollo de investigaciones, ¿sí? Una sola empresa que lleve a cabo recursos para destinarlos a investigación, no es lo mismo que nos reunimos con 2, 3 o 4 empresas y formamos una organización común que nos permita entonces decir el mismo objetivo que tenemos, que solo es en este caso ya sea la capacitación, ya sea una investigación de algo particular, ¿sí? Por lo tanto, la agrupación de colaboración, por eso el artículo 1454 dice que no persigue un fin de lucro, no persigue un fin de lucro, ¿sí? Si bien hay un beneficio de parte de todas, el objeto principal de esta organización común no está entonces, es decir, directamente en lo que es en el lucro, ¿sí? Y por lo tanto, no se ejerce funciones de dirección sobre la actividad de cada uno de lo que son esas empresas. Cada una de las empresas sigue cumpliendo su actividad productiva como la entiende, ya sean empresas, asociaciones, sociedades o personas humanas. Cada uno cumple su actividad económica, pero solo se está agrupando, se está uniendo para cumplir con este objetivo o esta organización en común, ¿sí? Capacitación, investigación, lo que ustedes consideren como objetos. Pasamos a la próxima. Este contrato de agrupación de colaboración, en cuanto a lo que es las formas, sí exige una formalidad. Me exige que sea por instrumento público o instrumento privado con firma certificada. Y sí me exige que esté inscrito en el registro público. Por ende, esto que volvíamos a hablar respecto a lo que es la publicidad de terceros. ¿Por qué? Porque acá todos los partícipes de la agrupación de colaboración van a tener una responsabilidad ilimitada, subsidiaria, por partes iguales, es decir, todos van a responder frente a lo que es entonces, es decir, esta organización común. ¿Qué se va a crear en cuanto a lo que es las formas? En lo que es las formas me exigen entonces que este contrato pueda generar con esta agrupación, que le pongamos un nombre de fantasía y que va a estar integrado por la palabra agrupación, ¿sí? Por lo general estos contratos se acostumbra, que es como le dijo el profesor Mancilla, tienen una duración de 10 años que pueden prorrogarse por 10 años más,
¿sí? Y se establece que en lo que es la formalidad de lo que es el propio contrato, en lo que es el contenido, perdón, tiene que estar establecido los datos de los miembros, ya sean las personas humanas o personas jurídicas que lo constituyan. Ahora, si nosotros una de esas personas jurídicas es una sociedad, se exige, que también hizo mención el doctor Mancilla, se exige que nosotros también presentemos la resolución del órgano social que aprobó que yo, sociedad, puedo suscribir un contrato de colaboración con X persona o con X o con otra empresa, ¿sí? Es necesario, entonces, decir, dentro de lo que es el contenido de este contrato, que esté incorporado también esta resolución que me habilite, si es una sociedad, uno de los integrantes, a que lleve a cabo esta contratación, ¿sí? Pasamos a la otra. A ver si tenemos la otra. Firmina, ahí está. En cuanto a las características principales, se entiende, ustedes entiendan que en lo que es la agrupación, este tipo de contratos, se formó una organización común que tiene un fondo común operativo, ¿sí? Destinado para estos objetivos. Si yo estoy destinando y formé con varias empresas este tipo de contrato, esta organización común, llamámosle, para capacitar a mis empleados, yo voy a hacer un fondo común para poder entonces destinar esos recursos. No sé si quién tiene un micrófono abierto ahí. Ahí estamos. Para poder destinar entonces esos recursos a estas capacitaciones, ¿sí? Por lo tanto, el aporte de estos partícipes y los bienes van a formar parte de este fondo común, para que no se toque en realidad cada uno de lo que es el capital de cada una de lo que son las empresas, ¿sí? Acuérdense que cada una de las empresas sigue con su objetivo principal, su operación comercial. Lo que nosotros hicimos es reunirnos para formar a cabo una organización común que me facilite o que me desarrolle mis actividades o que me perfeccione o incremente resultados, ¿sí? En este caso, las resoluciones se toman por lo que es el voto de lo que es la mayoría absoluta, excepto disposición de lo que es el contrato. Acuérdense, entonces, que todos estos tipos de contratos asociativos tienen lo que es una libertad en cuanto a lo que es el contenido. Por lo tanto, si las partes acuerdan cuestiones diferentes a lo que por ahí puede establecer el Código Civil, prima lo que es la voluntad de lo que son las partes, ¿sí? Por ejemplo, el Código Civil me dice que las resoluciones se toman por lo que es mayoría absoluta, salvo que nosotros, en el momento de lo que es la confección de lo que es el contrato, consideremos otra cosa y lo plasmemos como una cláusula contractual a sí misma, ¿sí? Acuérdense, estos participantes van a responder ilimitada, solidaria y subsidiariamente respecto, entonces, decir, de terceros de las actividades que realiza este fondo común, ¿sí? Y finalmente, a ver, creo que tenemos en la próxima, el ejemplo que nosotros, la extinción. ¿Cómo se puede extinguir este tipo de contrato? Nosotros ya dijimos que en realidad el plazo normal de estos tipos de contratos son 10 años, pueden ser prorrogables. ¿Se puede extinguir estos contratos? Nosotros en principio podemos establecer cuáles son las cláusulas de contratación por el principio de voluntad de las partes. Por lo tanto, por decisión de las partes, porque se terminó estos 10 años y no solicitamos la prórroga, porque ya cumplimos con el objetivo, es decir, ya hicimos la investigación que nos permitió a cada uno obtener un beneficio, ya se capacitó a cada uno, entonces, es decir, de los empleados, y por lo tanto decidimos extinguir el contrato. O porque se redujo a uno los participantes, ¿sí? Entiéndase que nosotros acá estamos hablando de plurilateralidad, es decir, hablamos de más de uno. Por incapacidad, muerte, disolución de alguno de los participantes, entonces, es decir, a menos que establezca una cláusula contractual que nos permita lo que es su continuidad, ¿sí? O por decisión de lo que es la propia autoridad competente. Dentro de lo que es el ejemplo, si me lo leen, nosotros pusimos a la COFAER, que es una agrupación de colaboración de farmacias de Entre Ríos, que básicamente tenía este objetivo que yo se lo traigo al principio, en lo que es la capacitación y los espacios de comunicación de sus propios empleados. Cada una de las farmacias se reunió
por medio de este contrato con este objetivo, pero independientemente cada una cumple sus operaciones comerciales por separados. Si alguien me quiere leer el ejemplo, y terminamos con este tipo de contrato asociativo. Dice, agrupación de farmacias para cooperar con el desarrollo integral de las mismas, potenciar el crecimiento y sostenibilidad de sus miembros, aportando profesionalismo y generando espacios de comunicación. Perfecto, ¿sí? Acuérdense entonces, por eso la idea es pensar en varias, entonces decir, empresas. Si yo con una sola empresa quiero hacer una investigación o quiero hacer capacitación de mis empleados, ¿cuánto gastaría o tendría que destinar? En cambio, suscribiendo este tipo de contratos y reuniéndome con 2, 3 o 4, ¿cuál sería este beneficio que en realidad repercutiría de igual manera para todos? ¿Sí? Ustedes cuando analicen los contratos asociativos, véanle estas ventajas y estas desventajas para las situaciones en particular que ustedes a futuro van a asesorar o van a contemplar, ¿sí? Seguimos entonces, Dani, con vos. A mí me parece importante que cada uno de ustedes, mientras nosotros vamos hablando, hagan las preguntas que corresponderían a su mentalidad contable. Nosotros todo el tiempo le estamos hablando desde lo jurídico, todo esto es jurídico. Hace un rato, en una diapositiva, la profesora habló de una cuestión fiscal, después habló de una cuestión contable con relación a los estados de situación. Esto es su pertinencia, ahí es donde ustedes van a trabajar. Por eso resulta importante que ustedes, mientras nosotros hablamos de contratos asociativos, de cuáles serían las obligaciones de formalidad, de inscripción, de efecto frente a terceros y demás, que ustedes todo ese tiempo vayan pensando, ¿y dónde está el hecho imponible? ¿Quién tiene que pagar rentas por esto? ¿Quién es el obligado a guardar la documentación de la registración contable que hacemos? Porque esas preguntas nosotros no las estamos respondiendo y no se las estamos diciendo. Pero sí corresponde que ustedes lo hagan. Porque después cuando empiecen, o que vean las contabilidades, o vean organización de empresa, o vean otras materias como impuestos, y van a comenzar a hablar de estas situaciones, y ustedes se van a tener que acordar de los contratos asociativos y qué hablaban con relación a la responsabilidad de las partes de los contratos asociativos, y si tenían responsabilidad tributaria, o quién era el obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? Así que cuando lean, nosotros después les vamos a compartir un material sobre esto. Cuando lean el Código Civil, lean el material, que ustedes ahí se vayan haciendo las preguntas para poder responderlas ustedes de quién es el obligado, en todo caso, en cada una de estas situaciones. Bueno, entrando a la unión transitoria, esta es la que antes se conocía como UTE. Los que tienen nuestra edad o mayores a nosotros van a recordar cómo se hablaba antes de las UTE, que estaban contenidas en la Ley de Sociedades Comerciales. Cuando la 19.550 dejó de ser Ley de Sociedades Comerciales y pasó a ser Ley General de Sociedades, nosotros quitamos, o se quitaron, el legislador, mejor dicho, quitó las UTE, las trasladó al Código Civil y Comercial, y ahora únicamente se llaman uniones transitorias. En estas uniones transitorias las partes están buscando algo particular. Están buscando realizar, desarrollar o ejecutar obras, servicios o suministros concretos. No estamos buscando cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de obra o cualquier tipo de suministro, sino que tenemos que saber cuál es ese servicio que vamos a prestar. Hace rato al comienzo, en la introducción, yo hablaba de presentarnos en una licitación y que con esa licitación vayamos a construir una circunvalación, una autopista, a pavimentar rutas o a repavimentar. ¿Sí? Ahí estamos hablando de algo concreto. Entonces ahí sabemos para qué nos vamos a unir. Entonces sé que voy a tener que buscar un estudio de arquitectura, un estudio de ingeniería, voy a tener que buscar ingenieros y voy a tener que buscar a un contratista o constructor. Sabemos una situación concreta. Acá evidentemente la unión o la agrupación de farmacias no nos va a servir para nada.
Una característica que incorpora el Código Civil y Comercial es que nosotros ahora, con las uniones transitorias, vamos a poder actuar tanto dentro como fuera de la República, porque al mismo tiempo nos permite que en esa unión nos agrupemos con empresas extranjeras, que antes no estaba permitido. Hace 2 clases, la profesora Elizabeth Safar desarrolló la nacionalidad de las sociedades y ahí habló de sociedades constituidas en el extranjero. ¿Cómo esas sociedades pueden actuar hoy en la República Argentina? Bueno, esas sociedades también pueden celebrar este tipo de contratos. Y también piensen ustedes que este tipo de contrato muchas veces lo realizan personas humanas particulares. El ingeniero civil con el arquitecto y con el diseñador se reúnen 3 personas humanas profesionales para poder desarrollar una obra. ¿Sí? Un fideicomiso está desarrollando un club cerrado, un club de campo. Evidentemente van a contratar a alguien para la construcción o para el diseño de eso. Ahí 3 personas humanas pueden trabajar perfectamente. ¿Cuál es la característica principal? Y por eso lo pusimos en colorado, es que todos tienen que actuar dentro del objeto principal de su explotación o de su actividad. Si vamos a construir casas, evidentemente necesitamos que haya ingenieros civiles, haya constructores y que también haya arquitectos. En este punto no nos va a interesar el comerciante de indumentaria, porque su objeto tampoco hace al mismo. Esto nos da pie para hacer referencia a esta situación de que aquí nosotros vamos a hablar de que la unión transitoria, muchas veces una palabra de fantasía más la palabra unión transitoria, va a tener la duración de esa realización de obra, servicio o suministro. Nosotros no podemos pensar en que vamos a realizar una obra o un servicio si no tenemos los medios para poder realizar tal. En consecuencia, buscamos quién sí tiene los medios para invitarlos a formar parte de la unión transitoria. Cuando nosotros pensamos en la unión transitoria, como recién con el contrato anterior, nosotros estamos hablando de un ente nuevo, no de una persona jurídica, pero sí de un ente que se desenvuelve y actúa como tal. La unión transitoria se desarrolla de manera individual, sin los partícipes. Es la unión transitoria la que después va a contratar, la que va a ir a comprar el cemento. Es la unión transitoria la que va a pagar el jornal de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Es la unión transitoria. En consecuencia, la unión transitoria, al ser un ente, tiene que constituir un domicilio especial y al mismo tiempo necesita de un representante. Antes, el representante de la UTE era únicamente una persona humana. Hoy, el Código Civil y Comercial permite que el representante de la UTE sea una persona humana o una persona jurídica. Es tan importante la actuación del representante que tiene que ser inscripto. La unión transitoria, el acto, el contrato, tiene que ser inscripto junto con la designación del representante, de modo tal que los terceros sepan cuál es el alcance de ese contrato y quién está actuando en representación de ese contrato. De modo tal que si vamos a tener que litigar, vamos a tener que discutir porque llegamos a un conflicto con la UTE, evidentemente no vamos a demandar a cada uno de los partícipes, sino que demandamos al representante. Y el representante es quien tiene capacidad, quien tiene facultades y poderes suficientes para responder ese reclamo que le estamos realizando. El representante también es el obligado a llevar la contabilidad, como lo establece el 320 en adelante. Tiene que llevar los libros indispensables para la explotación y al mismo tiempo necesita realizar estados de cuenta. Y como todo representante que actúa en nombre de otro, tiene que hacer una rendición de cuentas. En todas estas situaciones es donde ustedes como contadores y como contadoras el día de mañana van a estar asesorando. ¿Sí? Van a asesorar en principio a la empresa o a la sociedad para que ingrese a la UTE y luego dentro de la UTE ustedes asesorarán al representante para que él sepa y conozca cuáles son los alcances. Y muchas veces, que es lo que sucede en la práctica, el representante es un licenciado en administración o un contador, ¿sí? Porque es quien tiene el conocimiento técnico para llevar adelante este tipo de actividades.
Características que tiene la UTE, a diferencia de la anterior, sí. ¿Podría repetir lo que desempeña el representante en una UTE? ¿Cuál sería su función del representante? El representante de la UTE es quien es la figura visible o es la cara visible de la unión transitoria. Este representante es quien tiene capacidad para actuar en juicio en nombre de la unión transitoria. En consecuencia, es quien puede demandar y al mismo tiempo puede ser demandado por el objeto de la unión transitoria. Supongamos que supongamos que la unión transitoria tiene un contrato de licitación con el Estado provincial Salta para la construcción de una ruta. Y el Estado, entre una de sus obligaciones, era, supongamos, permitir el acceso por otras vías o por otras rutas o por otros lugares. Y el Estado no realizó las expropiaciones necesarias. Necesitábamos nuevos caminos. El Estado tenía que hacer la expropiación de esos campos para que nosotros hagamos la ruta por ahí. El Estado no lo hizo. Es el representante de la UTE quien va a tener que demandar al Estado para que el Estado cumpla. O reclamar al Estado por el incumplimiento para la rescisión del contrato de licitación. No es cada uno de los partícipes quienes va a actuar. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de la responsabilidad. Porque los socios no tienen una responsabilidad solidaria, sino que tienen una responsabilidad que viene a ser mancomunada y está sujeta a lo que se obligó cada uno para esos actos, para esas obligaciones. En consecuencia, el Estado provincial Salta no le puede reclamar a los partícipes más que lo que ellos se obligaron a responder dentro de esa UTE. Ese es el límite. La otra obligación del representante es el de llevar la contabilidad. Él sí o sí tiene que realizar la contabilidad, tiene que realizar los estados de situación y al mismo tiempo, al finalizar sus actividades o en lo que se haya acordado dentro del contrato, a rendir cuenta de lo que hizo. ¿Sí? Como todo representante, creo que lo que yo decía, como todo aquel que actúa en nombre de un tercero o actúa en nombre de otro, tiene que rendir cuenta de su actuación. Eso es lo que tiene que hacer el representante. Esto es similar a lo que también recién explicó la profesora Nancy, cuando nosotros hablamos de decisiones que se van a tomar dentro de la unión transitoria, las decisiones las toman no el representante, sino que lo toman los partícipes. Y esa decisión es como una asamblea de sociedad. Nos reunimos a debatir para tomar una decisión. Esa decisión, luego de planteado el tema, se vota y tiene que ser por unanimidad, nos dice la ley. ¿Sí? Y al mismo tiempo, a renglón seguido, nos dice, excepto que algo se haya establecido en el contrato que sea diferente. Lo que explicó la profesora Nancy hace un rato. Si las partes estipulan que con la mitad más uno nosotros llegamos a mayoría, la mitad más uno es la que decide cuáles son los acuerdos que celebra la UTE. La muerte, la quiebra o la incapacidad de cualquiera de los partícipes no trae la extinción del contrato. El contrato sigue subsistiendo. Por eso nosotros decimos que con la UTE no se crea una persona jurídica, pero sí creamos nosotros un ente que actúa frente a los terceros. ¿Sí? En consecuencia, si muere uno de los partícipes o se quiebra uno de los partícipes, la unión transitoria va a seguir funcionando en cabeza del representante y con el resto de los partícipes. Mayra, hace un rato estaba por activar el micrófono, quizás Mayra Cruz ahora pueda leer lo que está entre comillas. Nos sentimos capacitados para construir y vender a todas las mineras, las de San Juan y las de todo el país. Tenemos que dejar la mentalidad que hemos tenido siempre los sanjuaninos y unirnos para lo que hay, que es más grande, que es muy grande. Muchas gracias, Mayra. Este es el ejemplo de una ex UTE, actual Unión Transitoria, y que acá, ahí les mencionamos nosotros quiénes son las empresas que se unieron. Dentro de esas empresas hay constructoras, hay ingenieros, hay estudios de ingenieros, hay una metalúrgica muy grande y hay una empresa de familia. Todos ellos se agrupan porque quieren la explotación
y quieren que esa explotación sea para gente que trabaja en San Juan. No quieren que venga alguien de afuera, que muchas veces es una multinacional o una empresa extranjera, para poder realizar ese contrato de ingeniería. Ahí lo que ellos estaban buscando de manera particular, estas noticias del 2019, pero nosotros las seguimos utilizando porque sigue sirviendo el ejemplo. Si ustedes lo buscan, el ejemplo todavía está en los diarios, en Google existe aún. Ellos estaban para construir galerías y diferentes tanques de almacenamiento de agua para explotaciones mineras. Ellos dijeron, y están convencidos, por eso está entre comillas y con cursiva, son palabras de ellos, que ellos podían hacer algo siempre y cuando se encuentren agrupados y reunidos. De manera particular, nunca iban a poder alcanzar esa licitación. Otro contrato que trae el Código Civil y Comercial es el denominado consorcio de cooperación. Si yo les digo consorcio, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es un consorcio? La parte administrativa del departamento de justicia. Bien. Es el concepto que tenemos todos así como muy marcado, ¿no? Que en los edificios de propiedad horizontal, o en la propiedad horizontal mejor dicho, existe un consorcio que es aquel que se va a dedicar. ¿Y qué es lo que administra el consorcio en la propiedad horizontal? ¿Qué administra? Lo que serían las partes comunes. Bien, María Pía, muchísimas gracias. Únicamente administra las partes comunes, o las partes que sirven para la funcionalidad de la propiedad horizontal. ¿Sí? No les interesa si adentro de su departamento usted pagó la luz o pagó el gas. Le es indiferente. Pero sí le importa al consorcio que por medio de las expensas ustedes paguen la luz del palier o de la entrada del edificio, o de los pasillos, porque eso es de uso común. Bueno, con esa idea nosotros la traemos ahora a lo que serían contratos que celebran sociedades, empresas y particulares y que están buscando una idea de cooperación. Todos se van a organizar de manera común para poder facilitar, desarrollar, incrementar o concretar todas estos verbos, donde lo que nosotros estamos buscando son operaciones que estén relacionadas con la actividad que nosotros estamos buscando. Es muy similar al ejemplo que daba la profesora Nancy cuando hablaba de las empresas de Entre Ríos que se agruparon. Sin embargo, acá nosotros tenemos una diferencia, porque aquí lo que estamos buscando es algo concreto. Nosotros queremos mejorar o acrecentar un resultado en particular. Nosotros queremos desarrollar algo que no estamos pudiendo hacerlo de manera individual o de manera particular. O todos queremos investigar cuál va a ser la nueva prenda que se va a vender en el mercado. O todos queremos saber qué es lo que van a consumir los adolescentes después que pase TikTok. ¿Qué es lo que viene? ¿Dónde tenemos que empezar a poner plata para publicidad después que se vaya TikTok? O cuando TikTok deje de ser lo importante hoy en día. Todo eso lo podemos buscar si somos empresas de comunicación o estamos dedicadas al marketing o a la publicidad o al diseño gráfico. Tenemos un interés particular y para eso estamos agrupados. El consorcio no tiene una duración particular, sino que el consorcio puede durar más allá del desarrollo, porque ¿cuándo vamos a considerar que estamos todos desarrollados? O sea, nos reunimos 5 empresas o firmas de publicidad, y ¿cuándo consideramos que estamos totalmente desarrolladas? Cuando alcanzamos una meta, y sin embargo esa meta en el tiempo se puede haber alejado un poco más, y no llegamos nunca a la meta. En consecuencia, el desarrollo muchas veces está cuando se estableció y se dijo cuál era el desarrollo. Saber cuál es el objeto, o saber cuál es la próxima aplicación. Una vez que descubrimos cuál es la próxima aplicación, podemos dar por extinguido el consorcio. Lo importante es que la actuación del consorcio, acá también hablamos de un nuevo ente. El consorcio es un ente, ¿sí?
Nosotros en el edificio, en la propiedad horizontal, tenemos el ente consorcio, al consorcio lo demandamos. Bueno, pensemos lo mismo acá en este tipo de contrato. Si nosotros tenemos que demandar a otro consorcio, o tenemos que demandar a una empresa que está realizando una competencia desleal, es el consorcio quien va a actuar como ente. Este mismo consorcio no puede ejercer ningún tipo de dirección o de control, salvo en aquello que cada una de las partes haya establecido. Si nosotros decimos, no vamos a largar o no vamos a lanzar al mercado nueva mercadería hasta que pase la pandemia, no estamos dejando en manos del consorcio el control, sino que entre todos nos estamos poniendo de acuerdo en beneficio de cada uno de nosotros. Sabemos que si lanzamos hoy un producto nuevo, nos lleva a una inversión que tiene un costo alto, porque la posibilidad de consumo es muy baja. En consecuencia, preferimos no realizar ese gasto, no vamos a afrontar ese costo de producción de un producto nuevo y lo vamos a dejar para la próxima temporada. No hay control ahí, sino que lo que hay ahí es una decisión en beneficio de cada uno de los partícipes de este contrato. Profesor, ¿y cómo responden cada uno de los que integran el consorcio? Y todos van a actuar o todos van a responder dependiendo del aporte que hayan realizado cada uno de ellos. Piense usted que el consorcio de cooperación muchas veces no es tan solo dinero, que lo que se aporta o lo que se pone para el desarrollo de la investigación o para incrementar la venta, no es dinero. Muchas veces algunos ponen partes de sus bienes. Si en este consorcio de cooperación tenemos una empresa de transporte, una empresa productora de bienes y tenemos una comercializadora, y la empresa de transporte pone un camión a disposición del productor para que el productor traiga mercadería de otra provincia, entre ellos no se celebró un contrato de transporte, sino que lo que se celebró fue un contrato de cooperación. Están cooperando. Las obligaciones son diferentes y las responsabilidades van a ser diferentes. El transportista va a seguir respondiendo por lo que haya realizado en el transporte. Y no se le podrá reclamar al transportista sobre la producción de los bienes, sino que al productor de esos bienes se le reclamará la producción de los bienes. No sé si me explico. ¿Y quién sería la cara visible de ese consorcio? El representante. Acá también tenemos un representante. El consorcio, al ser un ente ideal, necesita a alguien que lo represente. Hablábamos al comienzo de la libertad de formas, sin embargo la libertad de formas a lo que hace es que puede ser un instrumento público o un instrumento privado. Lo que sí se exige es que cada uno de los firmantes tengan la firma certificada por medio de un oficial público, del encargado del registro o de un escribano. Y este contrato también tiene que estar inscrito en el registro público. Porque como en estos últimos 3 contratos que venimos hablando, estos contratos salen como un ente nuevo a actuar en la vida de sociedad. En consecuencia, contratan con terceros. Si nosotros queremos incrementar nuestras ventas y necesitamos investigar algo, y vamos a tener que contratar encuestadores, vamos a tener que contratar investigadores. ¿Sí? Ahí nos estamos vinculando con terceros. Los terceros tienen que saber cómo se vinculan con este consorcio, y la mejor forma de saberlo es leyendo el contrato que está inscrito en el registro público. El artículo, bueno, acá los pusimos los artículos como en orden para que ustedes vean. Dentro de las obligaciones que tienen, a las cuales nosotros le denominamos las reglas contables, tienen que confeccionar y al mismo tiempo tienen que aprobar los estados de situación patrimonial. Así como recién dijimos que una empresa de transporte, lo que hace, pone un camión,
y otro va a poner la producción de determinada mercadería y otra parte se va a dedicar a comercializar esa mercadería, entre ellos tres, evidentemente, cada uno va a tener que unificar la contabilidad, pero al mismo tiempo vamos a tener que crear una nueva contabilidad para este consorcio, ¿sí? Con esa contabilidad nosotros vamos a poder atribuir los resultados y sabremos si hay beneficios a distribuir o si existen pérdidas por las que hayas que responder. El libro de actas, que no lo mencionamos en el anterior, es necesario porque con el libro de actas nosotros tenemos la prueba documentada de lo que se deliberó, de lo que se votó y de lo que se resolvió. Si nosotros vamos a discutir con qué empresa vamos a contratar para que realice la investigación, o cuál va a ser la empresa que va a realizar las encuestas para nuestra investigación, tenemos que traer, en principio, 3 o 4 propuestas para poder elegir por cuál votamos. Todo eso tiene que estar dentro de un libro de actas. ¿Sí? Ahí está la pregunta que recién hacía Juan Carlos cuando hablábamos con relación a la responsabilidad. Quien responde y quien actúa en nombre del consorcio es el representante, que también va a estar inscrito junto con el contrato, y es quien tiene que llevar los libros. Tiene que confeccionar también los estados y al mismo tiempo va a hacer una rendición de cuentas. También alguien había preguntado cuál era el alcance de la responsabilidad, y es lo que les decíamos. Cada uno va a responder en la proporción que se obligó dentro del consorcio. Esa es la libertad tan amplia de la que hablábamos. Seguramente que si se reúne una empresa de gran envergadura con una pequeña empresa, o con una mediana empresa, evidentemente la capacidad de asumir responsabilidad o de contraer obligaciones es totalmente diferente. Porque también con los resultados el beneficio será diferente. El resultado de la investigación para la pequeña empresa y le va a ayudar a mejorar sus ventas y posiblemente le permita posicionarse mejor en el mercado. Pero para la grande empresa, esa investigación resulta como de cabal importancia porque hasta puede darle lugar a modificar el objeto de su empresa. ¿Sí? En consecuencia, la proporción de las obligaciones son en base a los resultados y a lo que cada uno aportó. Esto sí es importante y que tiene que ver con esta libertad que tienen las partes dentro de los contratos asociativos, que cada una puede acordar lo que quiera. Y en caso de que las partes no hayan acordado cómo será la responsabilidad, los terceros, porque acá también lo que importan son los terceros le podrán reclamar a cualquiera de los partícipes para que responda de manera solidaria. Y después, ese partícipe que respondió tendrá que pedirle a los otros partícipes el reintegro de lo pagado o de lo entregado de más. Con relación a la extinción, no nos vamos a explayar porque es algo que venimos hablando desde hace un rato y sería redundante. Vamos con el ejemplo, ¿sí? El consorcio de cooperación es como muy similar el ejemplo al que veíamos recién de las constructoras de San Juan, donde teníamos la metalúrgica, teníamos la empresa constructora, teníamos la empresa de familia y demás, y acá lo que tenemos es un consorcio de cooperación porque ellos optaron por ese nombre, y es Consorcio de Cooperación GCIS. No sé si alguien quiere leerlo, bueno, no, me parece absurdo leerlo, no tiene sentido, pero también porque ustedes lo pueden googlear y lo buscan, y recién como con el ejemplo anterior, ustedes van a poder ver cómo ellos se presentan al medio a través de una página web y muestran cómo van a actuar. Y ellos dicen, somos un consorcio de cooperación y queremos desarrollar grandes edificios. Y para eso nos reunimos 2 empresas. Nos reunimos el estudio Fragueiro y Novillo Sociedad Anónima y el estudio SEAS Sociedad Anónima. Ustedes, si buscan más información aquí, no van a encontrar más información. Lo próximo que tendrán es números de contacto.
si ustedes quieren buscar algo. Luego pueden entrar a cada una de ellas y ver a qué se dedica cada una de ellas. Pero todos ellos, evidentemente, están realizando una actividad interna que no la muestran al público y que seguramente tiene que ver con investigación o con desarrollo. Están captando o están cooptando inversiones de otros lados, al mostrarse de esta manera pública, tan amena, tan agradable, ante los terceros. Bueno, después ustedes pueden entrar a ver cada una de ellas. Con esto nosotros desarrollamos los 4 contratos asociativos. Nancy, no sé si estás en la sala. Sí, no te veo. te estoy escuchando. Ok. Como conclusión, nosotros hablamos de un nuevo ente, pero es muy importante que quede claro de que no se crea una persona jurídica, que a los contratos asociativos no se les aplica la Ley General de Sociedades y que se regulan por lo estipulado en el contrato o, de manera subrogatoria, el Código Civil y Comercial, en la parte especial y en la parte general. ¿Tienen alguna duda, alumnos? Igual les vamos a subir esta filmina también para que tengan un material. Bien. Bueno, voy a No hay detener ninguna la consulta. grabación. Quedó claro. Recording stopped. Bueno, Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Tienen, acuérdense, apenas salgan, está habilitada las -4, ¿no? Se habilita ya el control de asistencia, cúmplanlo, por favor. Y cualquier consulta, igual los esperamos, nos mandan los mensajes, lo que ustedes consideren, estamos a su disposición siempre. Recomendación o pedido encarecido, ustedes vean cómo lo quieren poner. Ya estamos en el segundo foro. En el primer foro, que tenía que ver con el trabajo práctico, creo que hubo 2 mensajes, y que fueron 2 mensajes después del vencimiento de la entrega del trabajo práctico. No lo utilizaron al foro para realizar el trabajo práctico. Genial, Profe, porque lo pudieron resolver solos. Lo que pasó con el primer foro es que aparecía cerrado directamente. Y un día Y se abrió, que fue después del vencimiento, digamos. Ah, ¿les apareció cerrado a ustedes? Tendría que Sí. ver la configuración. Porque lo que Habría siempre hacemos nosotros es, después de configurarlo, cambiamos el rol y nos ponemos en rol de estudiante para ver si se Para puede o verlo. no. Bueno, el punto es que ahora estamos con el segundo foro, que tiene que ver con el tema de la próxima clase. La próxima clase, la profesora Villagrán va a hablar de órganos de representación, si no me equivoco. Sí. Y ella plantea el tema de cuál es la situación que hoy la IGJ habla de una equidad o de una igualdad o paridad de género dentro de los órganos de representación y de administración de las sociedades. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Si todas las sociedades tienen que tener la misma cantidad de hombres y de mujeres para poder ser habilitadas, si eso es lógico o no. Bueno, y ahí están las preguntas planteadas como para que cada uno haga su aporte. Profesor, Sí. disculpe, la semana que viene no hay clase, ¿cierto? Sí, la próxima semana sí hay clases. Ah, perdón, es que había recordado que la profesora Villagrán había dicho que en la semana de exámenes no íbamos a tener clase o algo así. Pero eso es la semana del 19. Claro, sí, sí, ahora recordé, gracias. La semana del 19 no hay clases. Ya Pero tienen la 2 próxima, feriaditos, sí. así que para que descansen. Demasiado. Bueno, vayamos a descansar. Bueno, les agradecemos y también descansen ustedes. Cualquier cosa estamos a su disposición. Completen la asistencia, por favor. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, doctor, nos vemos. Nancy, un gusto siempre. Chao, chao.